Buenos días. Bueno, vamos a utilizar esta herramienta para explicar un poco los temas de iluminación para que podáis hacer la práctica del flujo luminoso. Bueno, como sabéis, en el Google Classroom os he colgado 5 temas de iluminación, que van desde el tema 3.1 al tema 3.5. Los 3 primeros temas ya los vimos en clase en su momento, ¿no? Primero hablaba, como veis aquí, de conceptos básicos de iluminación. Luego, el segundo, aquí en este primer tema, pues era cómo se producía la luz, lo que era la potencia, lo que eran las horas de uso, cómo conjugando potencia y horas conseguíamos calcular el consumo energético. Luego teníamos un apartado también de definiciones, de flujo luminoso, que se medía en lúmenes, intensidad lumínica, que se medía en candelas, iluminancia, que era lo que era el lux, ¿no? Decía que eran lúmenes por metro cuadrado, es decir, era la luz que llegaba a una superficie. También hablábamos de lo que era la luminancia, lo que era el contraste, la eficacia luminosa, que tenía en cuenta los vatios que teníamos que emplear para conseguir una luz. Entonces, cuantos menos vatios necesitásemos para el mismo nivel de iluminación, pues mayor eficacia luminosa vamos a tener. También hablamos de propiedades de la luz, el color, el índice de reproducción cromática, que se podía llamar R/A o IRC. Hablamos de la temperatura de color con los grados Kelvin, que decíamos que la temperatura de color iba al contrario que la temperatura normal, porque la luz cálida era aquella que tenía menos grados Kelvin y la luz fría era la que más grados Kelvin tenía, ¿no? Un poco al revés. El efecto estroboscópico, que no podíamos utilizar, por ejemplo, en los talleres para evitar que alguien pudiese meter la mano en una máquina en movimiento. Bueno, esto todo fue el primer tema. Hicimos una autoevaluación, que hicimos el Kahoot, ¿no? de estas preguntas. Luego fuimos al tema 2. El tema 2 también lo vimos en clase. Era tipos de lámparas. Había dos, principalmente las de termorradiación, que eran las incandescentes, que podían ser normales o halógenas, y luego las de descarga, las más típicas, las fluorescentes. Pero también vimos unas cuantas más, las de vapor de sodio, de mercurio, que decíamos que ya estaba en desuso. También hablamos del LED, ¿no? Que decíamos que la tecnología LED, pues que iba a ser el futuro. Iba a ser el futuro porque, lógicamente, todo va a pasar por el LED. Tiene mucha más vida útil, consume mucho menos, conseguimos bastante, bueno, nivel de luz. También hablamos de la inducción, ¿no? La inducción, lo bueno que tenía la inducción era que prescindíamos de los electrodos, ¿no? Para originar la ionización. Lo sustituíamos por una bobina de inducción. Por eso se llamaba tecnología de inducción. Las aplicaciones de las lámparas pues iban en función de a qué la queríamos destinar. En las oficinas necesitamos un tipo, en las tiendas, dependiendo de que fuese la zona general o el escaparate, en estadios deportivos, polideportivos, en la industria, en polígonos industriales, que decíamos que bueno, que el alumbrado público en un polígono no era importante tampoco que pudiésemos distinguir muy bien los colores, ¿no? Por eso son luces más bien amarillas, porque lo que buscan es el rendimiento, ¿no? Buscan que sea algo económico. La vida de las lámparas, también hablamos de ella, decíamos que, bueno, pues la tecnología LED multiplicaba por mucho las horas útiles y esto favorecía no solo en el consumo, sino también en que no va a haber tanto mantenimiento. Es decir, no necesitamos tantas reposiciones, tantos cambios de lámparas. Aquí también hicimos el Kahoot correspondiente. Y en el tema 3.3 hablamos de los equipos auxiliares y las luminarias, ¿no? Bueno, pues las reactancias, los balastos, los cebadores, los tipos de luminarias, que si en Oviedo eran un poco más clásicos, en Gijón buscaban más el estilo industrial, con el acero corten que veis aquí. Bueno, clasificábamos la luminaria también según la distribución fotométrica, diciendo que podía ser una luz directa, aquella que enfocaba hacia abajo, semidirecta enfocaba hacia abajo y se le escapaba un poco, general difusa
enfocaba en los 360 grados, directa e indirecta enfocaba hacia abajo y hacia arriba, semi-indirecta enfocaba hacia arriba, es decir, la zona que queríamos iluminar pues no estaba directamente iluminada, sino que buscábamos un poco más esa luz de acompañamiento, ¿no? Más que de enfoque directo, ¿no? Y la indirecta, pues ya sabes lo que es, ¿no? Enfocar en otra dirección distinta a la que nos interesa. Según la apertura del haz, pues teníamos luminarias intensivas, semi-intensivas, dispersoras, semi-extensiva, extensiva e hiperextensiva. Bueno, pues veíamos que la de mayor rendimiento era esta que veis aquí en la imagen, que era la luminaria tipo downlight, que es con reflexión, son un reflector de aluminio de tipo especular. Entonces esto consigue que la bombilla refleje mucho la luz y entonces obtenemos gran rendimiento, porque tenemos mucha más luz con los mismos vatios. Bien, y llegamos al tema 3.4. El tema 3.4 no nos dio tiempo de verlo en clase. Era un tema, tanto el 3.4 como el 3.5, que yo tenía pensado pues verlo a la vez que la práctica. Pero bueno, nos pilló el tema del confinamiento y entonces tenemos que hacerlo de esta manera. En el tema 3.4 y en el 3.5 vamos a hablar ya de eficiencia energética en iluminación y cálculos de flujo luminoso. Bueno, en eficiencia energética tengo que deciros que existe un real decreto, que es el código técnico de la edificación, que tiene una exigencia que habla concretamente de la iluminación y que tenemos que cumplir. No sé si lo tenemos, si lo llegué a colgar en el Classroom, y si no lo colgué, pues lo colgaré, ¿no? El documento básico de iluminación, el documento básico de ahorro de energía, y dentro del documento básico de ahorro de energía, pues la parte de iluminación, que creo que es la 4 o la 5, ¿no? La H5 creo que es. Bueno, pues, ¿qué necesitamos saber en este tema? Para hacer la práctica, me gustaría, por supuesto, que lo leyeseis, que leyeseis el tema, que lo repasaseis bien, que intentaseis entenderlo, entre otras cosas porque lo voy a preguntar, voy a hacer preguntas de este tema. Entonces hay que leerlo con calma. Pero bueno, para hacer la práctica, ya que me preguntáis muchos, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, en primer lugar, tenemos que hablar de iluminación eficiente. Para hablar de iluminación eficiente, tenemos que hablar, en primer lugar, de la eficiencia energética de los componentes. Lámparas, luminarias y equipos auxiliares. ¿Vale? Es decir, la bombilla, lo que recubre la bombilla y los equipos auxiliares tipo balastos, reactancia, cebadores, etc., ¿no? Luego tenemos que también tener en cuenta el uso de la instalación. Es decir, ¿cuándo es necesario utilizar esta iluminación? Por el día, por la noche. Mirar a ver si podemos aprovechar luz natural, si podemos utilizar sensores, por ejemplo, detectores de presencia o relojes que nos permitan el apagado y encendido automático. Y luego tenemos que tener en cuenta también el mantenimiento, ¿vale? Es decir, una lámpara puede consumir poco, pero a lo mejor tiene poca vida útil y eso nos va a obligar a tener que pues que reponerla cada cierto tiempo y eso requiere también un coste de mantenimiento. Una persona que tiene que ir, tiene que tener un medio auxiliar para subirse, un andamio, una escalera, subirse, quitar la bombilla, ir a comprarla, luego reciclar ese residuo. Quiero decir que el mantenimiento también es un coste que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la iluminación eficiente busca no solo la eficiencia energética de los componentes, sino también el uso que vamos a dar y el mantenimiento. En este tema hablo también de la etiqueta que acompaña a las lámparas y que cada vez, bueno, pues las lámparas son mejores. Entonces, fijaros un detalle, si nos fijamos en la etiqueta, vemos que hay varias letras, ¿no?, que van desde el color verde al rojo y que van desde lo más, digamos, eficiente a lo más ineficiente, ¿no? Diréis, ¿por qué hay letras que empiezan en la A++? Bueno, pues porque cuando sacaron las etiquetas iban desde la A hasta la F o la G. ¿Qué ocurre? Que una vez que sacaron las etiquetas, las lámparas fueron evolucionando, cada vez eran más eficientes. Entonces, bueno, pues necesitaron
añadir letras. Primero añadieron el A+, las lámparas siguieron evolucionando eficientemente y luego añadieron la A++. ¿Vale? Entonces estamos en un momento ahora de A++, que sería la más eficiente. Bien, la etiqueta nos indica la eficiencia. Si yo os puse dos ejemplos de dos etiquetas, una tiene la letra A y otra tiene la letra E. Si yo pregunto cuál es la más eficiente, pues la más eficiente de las dos es la letra A. Pero si os pregunto cuál de las dos consume más, me tenéis que decir la segunda. Perdón, la primera. La primera consume más, porque abajo dice que consume 25 kilovatios hora cada 1000 horas, mientras que la otra consume 15 kilovatios hora cada 1000 horas. ¿Vale? Entonces yo os pregunto, ¿y cómo es posible que si la primera etiqueta indica mayor consumo que la segunda, la primera etiqueta tiene mejor letra que la segunda? Bueno, pues lógicamente, porque en esta etiqueta nos falta un dato importante, que son los lúmenes. Está claro que si tenemos una etiqueta que nos indica que es más eficiente, quiere decir que la primera alumbra muchísimo más que la segunda. ¿Consume más? Sí, pero el rendimiento es mayor, es decir, que los lúmenes que conseguimos con ese consumo son mucho más que los lúmenes que conseguimos con el otro consumo, la otra bombilla. Bueno, no sé si me expliqué bien, pero yo creo que se entiende, ¿no? Se entiende que una es más eficiente que la otra, aunque la que es en este caso más eficiente consume más en términos absolutos. Bien, y ya llegamos al punto 3.1. El punto 3.1 es muy importante para poder hacer la práctica, ¿eh? Entonces esta fórmula es importante que la apuntéis y que la saquéis a un folio aparte porque la vamos a emplear. Mirad, el flujo luminoso que necesitamos instalar en una habitación, en un aula, en un hospital, en algún pasillo, va a depender de lo siguiente. Va a depender del nivel de iluminación medio, E sub M, nivel de iluminación medio, medido en lux. El nivel de iluminación medio va a depender de la actividad que desarrollemos. No es lo mismo la luz que necesitamos en una relojería, en un quirófano, que la luz que necesitamos en un pasillo, bueno, pues de paso. Lógicamente, en un quirófano o en una biblioteca o en una joyería, vamos a necesitar más luz, vamos a necesitar más luz que en una zona de paso. Entonces, eso nos lo dice una tabla. Una tabla, de esa tabla vamos a sacar el nivel de iluminación medio que necesitamos para la actividad. La S de la fórmula nos indica la superficie del local en metros cuadrados. Bueno, pues como la práctica creo que se refiere al aula LED del instituto, pues me parece que el aula LED, pues no sé cuánto puede tener. Ahí podéis, si no os doy el dato, porque claro, esa práctica estaba pensada para hacer en clase y poder medir, si no os doy el dato, podéis inventar vosotros el dato. Es decir, que bueno, pues que a lo mejor tiene, ¿qué? 8 por 8, 64 metros cuadrados. Me parece, ¿no? Más o menos. Podéis inventar el cuadro, pues me quieres decir, oye, pues para que sean números redondos, pues 10 por 10, 100 metros cuadrados. También me vale, ¿vale? Quiero decir que si no me acuerdo ahora mismo de memoria, si os doy el dato de la superficie, si no os lo doy, lo inventáis vosotros. Bien, pues multiplicamos el nivel de iluminación medio, SUM, que sacamos de la tabla, por la superficie del local. Y eso lo dividimos por CU y CD. ¿Qué es CU? Bien, CU es el coeficiente de utilización de las luminarias, ¿vale? Por lo tanto, va a depender de las luminarias, de la geometría del local y de la decoración del mismo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo que tengamos un local con paredes pintadas de blanco que un local con paredes pintadas de gris oscuro. Entonces, eso va a influir también, va a influir en el color que vamos a conseguir. Está claro que si un aula está pintada de blanco, pues va a ser mucho más luminosa que si el aula está pintada de negro. Luego el CD, que también va en el denominador de la fórmula, es el coeficiente de depreciación. Depende del tipo de lámparas y del grado de limpieza de las instalaciones. ¿Qué es depreciación? Bueno, pues hay que tener en cuenta que las lámparas van perdiendo rendimiento, se van degradando.
Lo podemos ver en los fluorescentes. Los fluorescentes, cuando los compramos, alumbran mucho más que al cabo de 2 o 3 años. Pues eso es el coeficiente de depreciación. ¿Vale? Decíamos que el CEU, acordaros de esa fórmula, por favor, esa fórmula, apuntarla bien en un folio, y esos 4 componentes que forman parte del flujo, tenemos que saber buscarlos. Entonces, el EM lo sacamos de la tabla, la S es la superficie, y la CEU, que es el coeficiente de utilización, tenemos que sacarlo también de una tabla. Pero para obtenerlo, previamente tenemos que calcular el índice del local, lo que es la K. ¿Vale? Ese índice del local se calcula multiplicando la longitud por la anchura del local, es decir, lo largo del local por lo ancho. Si decidís que es de 8 por 8, pues 8 por 8. Si es de 10 por 10, 10 por 10. Si decís que es de 10 por 8, 10 por 8, 9 por 8, lo que vosotros decidáis, que mide el aula. Y multiplicamos eso, tiene que salir 2 metros cuadrados. Y lo dividimos entre HU, que es la altura útil. La altura útil es la distancia que hay entre las luminarias y el plano de trabajo. Nuestro plano de trabajo es la mesa, por lo tanto, consideramos que está a 0,75 metros del suelo, con lo cual, espera, que esto... Sí, la altura útil es distancia entre las luminarias y el plano de trabajo, 0,75 metros para personas sentadas. Bien, entonces el plano de trabajo son 0,75, por lo tanto la altura útil es la distancia que hay entre la fluorescente y la mesa. Si decís que nuestra aula tiene 3 metros de altura, pues la altura útil será 2,25. Vale. Bien, cálculo del coeficiente de degradación. Tenemos que comprobar en este caso cómo es de sucia el aula. Nuestra aula, ¿qué es? Sucia, débil, medio o alto. ¿Está muy sucia o está poco sucia? Hombre, yo pondría poco sucia, ¿no? Porque un aula, sobre todo un aula teórica, no es un lugar donde haya mucha suciedad. Si me dijeses es un taller donde estamos cortando, donde estamos utilizando productos, no lo sé. Pero un aula yo podría grado de suciedad débil. Y el factor de depreciación pondríamos que es una luminaria normal, porque es un fluorescente y no tiene no tiene una luminaria especial, ¿no? para el uso. Es un fluorescente que está puesto en el techo y punto. Por lo tanto, grado de suciedad débil, luminaria normal, nuestro factor de depreciación o de degradación sería 0,6. Voy a aumentar un poco. No, 0,8, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? 0,8. Este sería 0,8. ¿Vale? Ese es el que tendríamos que coger. Luego, el factor de eso sería de la luminaria, ¿vale? El de la lámpara, en nuestro caso, es un fluorescente, por lo tanto, 0,85. 0,8 factor de depreciación y 0,85 el de la fluorescente. Vale, eso es lo que quiero de este tema 3.4, que tengáis claro para poder hacer la práctica. Pero por favor, leer el resto del tema, leer el resto del tema y hacer esta última prueba de evaluación, porque os la preguntaré también. Y nos queda el tema 3.5. El tema 3.5 habla de lo que os decía, el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación es de obligado cumplimiento y tiene un documento básico que habla del ahorro de energía. Concretamente, la HE3, que os lo dije antes mal, os dije la 5 creo, la H3 habla de la iluminación. Y nada, de aquí lo único que tenemos que saber es calcular el BEI. El BEI, que es el valor de eficiencia energética de la instalación. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el BEI? El BEI consiste en multiplicar la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar. Entonces, tenemos que mirar a ver en nuestro aula cuántas fluorescentes tenemos
Claro, lo que os dije antes, ¿no? Que esto estaba pensado para hacerlo en el propio aula y contar las fluorescentes. Ahora tenemos que mirar a ver, yo no lo sé de memoria cuántas hay, pero bueno, podemos hacer un cálculo, ¿no? ¿Cuántas puede haber? Eso os lo dejo para vosotros. Pensar a ver cuántas fluorescentes hay en nuestro aula. Lo que sí os voy a decir es que las fluorescentes deben ser, creo que son, no sé qué serán, de 36 vatios, me parece. Entonces, el número de fluorescentes que os salgan lo multiplicáis por 36. Y luego tenéis que buscar también en internet cuál es la potencia adicional de la reactancia que lleva cada fluorescente. Entonces sumáis los 36 vatios del tubo más los vatios de la reactancia. Y eso sería la potencia del equipo. Eso lo multiplicáis por 100, lo dividís por la superficie del aula y lo dividís otra vez por la iluminancia media horizontal mantenida, los lux que también habíamos calculado en su momento. ¿Vale? Y ese sería el BEI. Entonces el BEI que obtenemos lo tenemos que comparar con esta tabla, la tabla 2.1. En nuestro caso es un aula, por lo tanto estaríamos aquí. Entonces consiste en calcular el BEI de nuestro aula y comprobar si es menor, en este caso de 3,5. Si es menor, estamos bien. Si es mayor, estamos mal, ¿vale? Y tendríamos que tomar una medida para reducir la energía o el consumo de nuestro aula, ¿vale? Entonces, primero calculamos el BEI con esta fórmula y luego lo comparamos con lo que marque la tabla 2.1. Y lo mismo con la potencia. Tenemos que calcular la potencia de nuestro aula. Bueno, ya la habíamos calculado porque es esta potencia de aquí. Y la potencia que tengamos en nuestro aula tiene que ser menor que la potencia máxima que nos marque la tabla 2.2. Nosotros, como es un edificio docente, pues nuestra potencia máxima instalada en el aula no puede superar los 15 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Espero que con esta explicación podamos ya hacer la práctica. Por favor, intentadlo, os lo digo de verdad. Intentadlo y si no os sale, pues yo la voy a resolver. Pero me gustaría que lo intentaseis vosotros. Vale, venga, oye, un saludo. A ver si esto lo podéis entender bien, porque es la primera vez que lo hago y no estoy seguro de si llegará bien, ¿eh? Pero bueno, estaremos en contacto. Venga, un abrazo. Hasta luego.